Hola, bueno, bienvenidos, buenas tardes. Estamos en el Simposio de Educación, Innovar e Integrar, Desafíos de la Enseñanza de la Ciencia del Suelo. Tenemos el honor de contar con la presencia de 3 personas muy importantes y de mucha trayectoria en el tema de suelos y de educación. La doctora Laura Berta Reyes, el doctor Luis Wall y la doctora Cristina Plenkovich. Vamos a comenzar con la exposición de la doctora Laura Berta Reyes, que nos va a contar por qué, cómo y para quién. Una educación interdisciplinaria en ciencia del suelo. Les cuento rápidamente un resumen de su trayectoria. Laura Berta Reyes es académica de la Universidad Autónoma de México. Su especialidad es en física química de suelos y también en las ciencias de la educación. Tiene un doctorado y 2 maestrías, ha escrito numerosos trabajos científicos y artículos sobre temas de la importancia del suelo y de la educación. Ha publicado libros, capítulos de libros, es la principal promotora de las convocatorias de la FAO y de la IUS sobre los concursos que se realizan el Día Mundial del Suelo el 5 de diciembre. Este año el lema es Los suelos, origen de los alimentos. Nosotros tenemos el honor de contar con su exposición. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Gabriela. Bueno, pues mi nombre ya lo dijo Gabriela, soy Laura Berta Reyes Sánchez y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre el por qué, cómo y para quién una educación interdisciplinaria en ciencias del suelo del preescolar al doctorado. Y quizás llame mucho la atención porque en el doctorado, si se supone que ahí ya están los más sabios, ¿qué les tendríamos que enseñar? Yo creo que ahorita va a quedar claro. Bien, podemos vivir sin comer quizás algunas semanas, sin tomar agua unos cuantos días, pero sin respirar solo unos minutos. Y todo ello depende de la existencia de los suelos fértiles en la tierra. Y ese es el por qué tenemos que enseñar ciencias del suelo desde el preescolar y hasta el bachillerato, la licenciatura, la maestría, el doctorado y el postdoctorado. Obviamente los alumnos de maestría y doctorado en ciencias de la tierra quizás ya no lo requerirían, sin embargo requerirían algunas otras cosas que vamos a ver a continuación. Esta es la razón del por qué y es a la vez la importancia. Y por ello, desde el año 2015, el Año Mundial del Suelo, la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo a través de la Década Internacional de la USS declaró sus 2 principales objetivos, los que tienen ustedes en pantalla. Detener la degradación, poner alto a la degradación del suelo en el planeta y destinar todas nuestras actividades y prioridades a la educación de los niños y jóvenes del preescolar al bachillerato. Los objetivos de la USS son hasta el bachillerato, los niños y los jóvenes. ¿Por qué los niños y los jóvenes y no los demás? Si hace rato mencioné que era para todos. Bueno, porque los niños y los jóvenes son dentro de 10, 15, máximo 20 años y están en preescolar, los ciudadanos del futuro. Los demás ya nos habremos ido o estaremos en jubilación, incluyendo a los alumnos de doctorado en este momento. De tal forma que los realmente importantes para educar en una cultura diferente, en una cultura de preservación del ambiente en general y del recurso suelo en particular, son los niños y los jóvenes del preescolar al bachillerato. De ahí van a salir los siguientes presidentes, gobernadores, diputados, senadores, y necesitamos que estén conscientes de la importancia de la existencia del suelo, del recurso suelo, y que estén comprometidos con su preservación. Esas son entonces las razones. Por ello, educar a los niños y a los jóvenes en edad escolar
del preescolar al bachillerato, es la prioridad de la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo, porque como dije, ellos son nuestro futuro. Y el hacerlo es una responsabilidad nuestra y en este momento. ¿Por qué nuestra? Porque somos quien tenemos los conocimientos y los conocimientos obligan, son una responsabilidad para con los demás. ¿Y por qué ahora? Creo que queda claro por qué ahora, porque todos estamos ya sufriendo las consecuencias del desequilibrio ambiental. ¿Sí? Ajá. Pero me queda muy pegado, ¿no importa? Ok, bueno, gracias. Bien. Pero bueno, aquí la pregunta viene sobre todo por aquellos que son superdoctores y superpublican y tienen puntajes muy altos en revistas de alto impacto. ¿Por qué van a distraer su tiempo y su sabiduría en ir a educar a niños y jóvenes del preescolar al bachillerato? ¿Por qué distraer nuestra actividad científica en ello para ir al preescolar a concientizar y a educar niños? Bueno, pues porque es una necesidad inmediata, es una urgencia ambiental, es una prioridad global y nos corresponde, porque como dije antes, conocimientos obligan. ¿Por qué? La segunda razón, pues porque no obstante la gran importancia del recurso suelo para la existencia de la vida terrestre, porque por supuesto sin suelo habría vida en el océano, hay una ausencia generalizada del conocimiento, tanto de qué es el suelo, de qué nos aporta, como de todos los recursos naturales que poseen cada país en Latinoamérica y en realidad en el mundo. Pero también un desconocimiento prácticamente total de cuál es el valor de nuestros recursos naturales. Y por eso no los cuidamos. En la televisión hace muy pocos días hemos visto cómo los ambientalistas radicales han intentado romper, manchar, atacar de distintas formas obras de arte. Y por esas obras de arte están en la cárcel y sin embargo se vierte petróleo, aceite y todo lo que nos podamos imaginar al suelo y casi nadie paga ninguna consecuencia. Esa es la diferencia de los valores que le estamos dando nosotros en nuestra vida a los recursos naturales con respecto de objetos preciosos, sí, porque el arte lo es, pero sin esos cuadros preciosos, sin el Taj Mahal incluso, podemos vivir, sin el suelo no. Y la razón, la tercera razón es porque educar para preservar el suelo es absolutamente indispensable dadas las consecuencias. No estamos hablando de cualquier suelo, estamos hablando del suelo fértil. Sin suelo fértil no hay alimento, sin suelo fértil no hay agua vivible, sin suelo fértil no hay aire respirable, sin agregar todos los demás beneficios y servicios ecosistémicos que nos da el suelo. Aquí simplemente nos estamos refiriendo a la conveniencia humana, a la existencia de la vida, pero también tiene graves consecuencias sociales, como hablé el primer día, el día de la inauguración. Y esas consecuencias son muy graves. Es el desplazamiento, es la inequidad, es la injusticia y todo ello debido a el hambre y a la limitante del agua disponible. Y eso nos afecta a todos. Por supuesto que podemos decir, bueno, nosotros no somos de todas esas gentes que están migrando y no nos afecta. Pues nos va a terminar por afectar y nos afecta a todos porque la pobreza de los demás, la injusticia de los demás se vuelca en violencia hacia todos y por supuesto que nos afecta. Por ello, desde mi perspectiva, necesitamos obviamente trabajar de forma ardua y comprometida en tres ejes fundamentales. El primero es la construcción cotidiana de un paradigma educativo diferente para la enseñanza de todas las ciencias. Claro que en este caso estaríamos hablando de la ciencia del suelo. Uno que me permita construir ya en los niños y en los jóvenes esa concientización ambiental que yo quiero para garantizar la preservación del suelo como garantía de vida en el planeta.
La otra es formar los docentes necesarios decididos a cambiar, a educar de manera concientizadora a los niños. Yo no me puedo plantear un sistema educativo, un cambio educativo, un programa educativo, un currículum educativo diferente si no tengo los maestros preparados para ello. Entonces, necesitamos preparar a los docentes para ello. Y la tercera, pues, es realizar todos esfuerzos extraordinarios para construir estos procesos de concientización, de educación y de concientización ciudadana. Necesitamos, por tanto, una educación, como dice ahí, para la gobernanza. Pero lo más importante es que necesitamos entender que entre educar, primero, entre instruir, enseñar y educar, hay grandes diferencias. Y que enseñar no es educar, que instruir tampoco es enseñar. Y que, por tanto, las diferencias respecto de lo que nosotros queremos es que aspiramos a educar y no solo a instruir y enseñar. ¿Cuál es la diferencia? La educación acompaña a todo conocimiento de los valores y la conciencia necesaria para construir los cambios culturales. ¿Qué cambio cultural queremos construir? El de la preservación de los recursos naturales del planeta y al suelo como el recurso candado que limita a todos los demás. Por tanto, lo que nosotros necesitamos es la formación explícita e implícita de los valores que acompañan a ese conocimiento para realmente aspirar a un cambio que se manifieste en una preservación del recurso suelo de forma sostenida en el tiempo. ¿Para qué? Para posibilitar la formación progresiva a lo largo del tiempo, del preescolar al bachillerato, de esa conciencia y de esos valores que se van a acendrar en el alma, en la mente, en los sentidos de los niños para generar realmente una cultura de preservación. Porque estos procesos no son inmediatos. No es tan sencillo como cuando vamos a hacer la primera comunión de ir una semana, un mes, no sé cuánto sea aquí. En México es un proceso de 6 meses, en los que hay que ir todos los sábados a la iglesia para aprenderse de memoria los 10 mandamientos. Pero yo creo que en este momento la mayoría no sabe cuáles son los 10 mandamientos y no los puede volver a recitar como lo hizo para poder recibir la primera comunión. Y esa es la diferencia entre la instrucción y la educación. No se trata de que yo memorice los valores y los principios, se trata de que yo los apropie, que yo los viva. Y para ello, quienes tenemos que poner el ejemplo somos nosotros. Tenemos que tomar en cuenta otra cosa. Ayer ya escucharon que somos 8 millones de habitantes en este momento en el planeta, pero también escucharon que somos 60,000 científicos de la ciencia del suelo a nivel mundial, los registrados en la USS. ¿Eso qué significa? Pues que ni siquiera el 1% de la población mundial son científicos o docentes del suelo y que por tanto menos del 1% de la población mundial sabe por qué es importante el suelo, por qué debemos preservarlo y que el no hacerlo significa el hambre, la sed y la muerte por un oxígeno deficiente. No saben cómo afecta su economía, no saben que la pobreza que viven viene de allí y que esa pobreza no solo es para el individuo, para su familia, sino también para su país. Esas son las cosas que no estamos enseñando y esos son los valores que no nos están permitiendo acendrar los conocimientos para que realmente construyamos una cultura diferente. Por lo tanto, si lo que realmente queremos es formar conocimiento y conciencia al mismo tiempo, si lo que queremos es educar a la gente en una cultura de preservación, pues entonces no requerimos instruir a ningún ciudadano, ni a los del preescolar, ni a los del bachillerato, ni a los del doctorado, a nadie. Lo que realmente requerimos no es instruirlos, sino educarlos. Lo que realmente requerimos es que entienda todo ciudadano la necesidad de preservar un recurso en el que le va la vida a él y nos va la vida a todos. Lo realmente importante entonces es explicar a ese ciudadano por qué el suelo afecta su vida
y cómo la va a afectar en el futuro de no actuar. Quienes más conciencia de eso deberíamos de tener seríamos nosotros y tendríamos que estar como hormigas tratando de que los ciudadanos entendieran. Porque si solamente los científicos del suelo saben acerca de esto, la ciudadanía no, entonces no es cierto que vamos a tener en algún momento una cultura de preservación y no es cierto que vamos a alcanzar el desarrollo. Necesitamos incluir a la población para realmente lograrlo. Las razones son que esos niños de hoy, el día de mañana, se van a enfrentar a problemas gravísimos, a problemas ambientales que aún no podemos dimensionar a pesar de todas las catástrofes que ya están viendo. Y esos niños van a tener que tomar decisiones que sean coherentes con la forma de vida, con la forma y la interacción con diversas culturas y con diversos géneros incluso, diferentes personas y diferentes formas de actuar. Necesitamos entonces explicarles por qué todo esto es limitante de su vida y nos está conduciendo a la pobreza. Es muy claro cómo en Ucrania el solo hecho de guerra en Ucrania ha conducido a la recesión inmediata de toda Europa. ¿Por qué? Porque los alimentos son el motor económico de cualquier país. Sin suelos fértiles no hay alimento. En Europa este año se secó el río Po. El río Támesis solamente tenía 40 centímetros de profundidad y dejaron de poder circular los botes turísticos. En el Danubio, como vía de escape a la guerra en Ucrania, se pensaba a través del Danubio transportar por ferries los granos y no pudieron hacerlo porque la profundidad del Danubio tampoco fue la adecuada. Eso es lo que estamos enfrentando, eso es lo que necesitamos explicar. Los invito pues a ser partícipes de un cambio, a involucrarse realmente, si es que realmente amamos el suelo, como decimos. Pero si no amamos el suelo, espero que al menos amen a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, o piensen en sus futuros hijos. Los invito entonces a participar en el proyecto educativo latinoamericano para los niños del preescolar al bachillerato, que en los 20 países que constituimos la sociedad latinoamericana, bueno, el de ahí, se practica y que aquí en Argentina se llama Así son los suelos de mi país. Los invito a incluirse a nivel latinoamericano. Ahí está la bandera de Argentina. Argentina forma parte del proyecto, pero somos 20 países. Y esos 20 países el día de hoy están incluidos en un proyecto educativo más grande e inclusivo a nivel de la USS. La USS va a la escuela. Ese es Soili. Ese es el niño que invita a todos a participar en este proyecto educativo. Ahí está la página web y en esa página web van a encontrar una gran cantidad de materiales educativos, libros y tarjetas agronómicas, porque todos sabemos que viene el hambre y cualquier niño en cualquier escuela y cualquier docente debe de saber cómo enseñar a los niños a sembrar los cultivos más básicos para alimentarse en cualquier maceta, en cualquier cachito de tierra, en cualquier parte. Ahí lo van a encontrar, la mayoría está en inglés porque desafortunadamente la USS transmite en inglés, pero hay mucho en español, en portugués, algunos en polaco y todas las tarjetas agronómicas están en inglés, en español y en alemán. Desde la USS trabajamos juntos con FAO, porque desde FAO y desde la USS, desde el proyecto La USS va a la escuela y desde los doctores del suelo, estamos convencidos que la fuerza viene de la unión y que unidos es como realmente podemos generar un cambio educativo a nivel mundial, impulsándolo con quienes quieran sumarse y todos están invitados. Desde la USS y desde la FAO también estamos copublicando una gran cantidad de libros que se expresan a través de cuentos científicos para los niños. Cada año lanzamos uno. Es el mundo mágico de la biodiversidad del suelo, que el que está a la izquierda fue del año 20. Las aventuras en los suelos salinos fue el segundo y este año va sobre nutrición. Esperemos que alguno de los
argentinos que responda a la convocatoria y mande un cuento, gane. En conclusión, pues necesitamos trabajar juntos. Como dije hace rato, la unión es la que hace la fuerza. Y detener la degradación nunca va a ser posible si solamente nosotros, los científicos del suelo, que somos menos del 1% de la población, conocemos cuál es el valor de su existencia y la necesidad de su preservación. Los necesitamos a todos. ¿Qué proponemos? Ofrecer múltiples perspectivas para la enseñanza y el aprendizaje interdisciplinar y concientizador. Diseñar actividades de aprendizaje que permitan a los estudiantes trabajar activamente en la construcción de su conocimiento y de la cultura de preservación. Ampliar los límites de acceso al conocimiento a través de propuestas educativas interdisciplinares y ojalá algún día podamos hacerlo de manera transdisciplinar. Ofrecer oportunidades de colaboración y de cooperación entre pares, todo ello para lograr desarrollar investigaciones educativas, ya no solo educar, ya no solo enseñar, ya no solo instruir, generar investigaciones educativas que nos permitan evaluar nuestra enseñanza, cambiar nuestra enseñanza, saber qué y hacia dónde y cómo, para mejorar nuestra enseñanza y que ella termine siendo realmente educativa, realmente integradora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura. Ahora vamos a continuar un poquito solamente. Ahora vamos a continuar con el doctor Luis Wall, que va a exponer sobre la biología del suelo y las personas. Luis Wall es doctor en Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional de La Plata, investigador principal de CONICET, profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, director del Centro de Bioquímica y Microbiología de Suelos de la Universidad de Quilmes, tiene alrededor de 86 trabajos publicados, 2 libros, 9 tesis doctorales, estudia la microbiología y la bioquímica del suelo y las interacciones entre las plantas y la materia orgánica. Desde el año 2009 trabaja con productores agrícolas en el desarrollo de indicadores biológicos de la salud del suelo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Para mí es un honor y un enorme desafío hablar en este panel. Y cuando me invitaron a participar del panel de educación, se me ocurrió dar una pequeña clase, no para los que están acá presentes, sino para los que están del otro lado, porque me dijeron que era abierto, y tomé el desafío, vamos a ver cómo sale, de usar la información científica dura, pero para que también se la apropien las personas. Porque a mí me parece que el conocimiento, coincido plenamente con lo que se acaba de decir, no tiene que ser patrimonio de los científicos, sino que tiene que ser de las personas, y por eso ¿Cómo hago para ir para atrás? Ahí. No, ¿cómo voy para atrás? No, que si no me spoileo a mí mismo. Entonces, me pregunté, yo hace tiempo que estudio la biología de los suelos, y para mí como que es lo más importante que hay en el mundo, la biología de los suelos. Pero entonces pregunté, digo, bueno, ¿qué relación hay entre la biología de los suelos y las personas? ¿Tiene algo que ver la biología del suelo con la calidad de vida de las personas? ¿Es importante que este conocimiento llegue a las personas en general? ¿Y cómo se podría utilizar este conocimiento para mejorar nuestra calidad de vida? Y dije, pavada de preguntas para 15 minutos, pero empiezo diciendo qué es la biología del suelo. Lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de biología del suelo, en general, pensamos en esto, en todos los bichos que existen en el suelo. Pero, y eso está cuantificado, y dentro de esos bichos también se habla no solo de las lombrices, sino de los hongos y de los microorganismos. Hoy se dijo a la mañana, los números de habitantes vivos en el suelo es enorme.
En 1 gramo de suelo hay 10.000 millones de procariotas, de microorganismos, de las bacterias más simples. Hay del orden de 1 billón de virus, otra que el COVID. Hay 100 o 200 metros de filamentos de hongos, todo en esa cucharita de suelo. Imagínense una maceta, imagínense un cantero, imagínense un jardín, un lote, un campo. Entonces esa biología del suelo es muy grande, pero cuando hablamos de la biología del suelo, a mí me interesa hablar de qué es el árbol de la vida, quiénes somos los seres vivos en el planeta. Los seres vivos en el planeta están representados en ese dibujo que es el árbol de la vida. Cada una de las ramitas de ese árbol es un tipo de organismo diferente que habitamos el planeta. Bueno, en la ramita de abajo, en el puntito naranja de acá abajo, ahí están todas las plantas, todos los animales, todos los hongos, lo que nosotros decimos la vida del planeta. Todo lo demás no lo vemos, son los microorganismos. Y entonces decimos, bueno, no lo vemos, mucho de eso se descubrió en los últimos 20 años gracias a estudiarlos a partir del ADN del suelo, pero eso que no vemos y decimos, bueno, no importa porque son chiquitos, cuando analizamos el de dónde proviene el carbono de la biomasa del carbono en la biosfera, claramente el mayor reservorio de carbono son las plantas, por eso son tan importantes las plantas en la novela del Señor de los Anillos. Amo esos árboles que caminan, porque son el poder de la vida en el planeta. Pero fíjense que los triangulitos que están acá, el segundo triangulito más grande, son bacterias. Y todos los triangulitos chiquititos que están acá, salvo este gris, todo esto son microorganismos. Es decir, el sumidero de carbono en el planeta también lo constituyen los microorganismos, entonces los microorganismos importan. ¿Qué hacen los microorganismos que ahora se los llama la microbiota del sistema? Los microorganismos del suelo yo digo que hacen 3 cosas en particular. Una, transforman la materia, la degradan como un juego de ladrillos, desarman la materia, arman ladrillos más chiquitos con los que armar nueva materia. Generan estructura. Los microorganismos son como nosotros. ¿Qué hacemos nosotros en los lugares que habitamos? Generamos estructura, armamos casas, armamos ciudades, lugares donde vivir. Los microorganismos arman los lugares donde vivir generando agregados de partículas. Agregan partículas minerales, partículas de materia orgánica particuladas, y después esa estructura se termina de armar con la acción de los bichitos. Los artrópodos, las hormigas, las lombrices, que en sus relaciones presa-predador se esconden, generan túneles, se mueven y esa vida de interacción termina de armar la estructura física del suelo. Y la tercera cosa que hacen, que para mí es la más interesante por el impacto que tiene hoy que vivimos en las redes sociales, los microorganismos generan redes sociales. Se puede medir las interacciones entre las comunidades microbianas. Y cuando un sistema tiene más interacciones, está mostrado que ese sistema es más resiliente, produce más. Entonces acá el secreto está en, descubramos los influencers de las redes sociales microbianas, porque ahí vamos a tener el secreto de cómo manejar la biología de los suelos, del mismo modo que los influencers ahora nos manejan la vida a nosotros. Dentro de la transformación de la materia, los microorganismos motorizan los ciclos del carbono, del nitrógeno y del fósforo, y en esos ciclos aparecen la captura del dióxido de carbono. Obviamente que eso lo hacen las plantas, pero ahora en un ratito le voy a contar por qué las plantas no son las plantas. Aparece la emisión de metano, que es lo que aparecía en la charla anterior a este panel, aparece la emisión de óxido nitroso, es decir, gases que tienen que ver con el calentamiento global están regulados en ciclos que los manejan los microorganismos. Entonces, los microorganismos importan, porque tiene que ver con que se nos está quemando el planeta. Cuando digo las plantas no son las plantas, lo digo en este sentido. Hace muchos años, a principios del siglo pasado,
se conocía el concepto de la rizosfera. Las raíces de las plantas secretan hacia afuera sustancias, en lo que se llama rizodeposición o exudación radicular, generan riqueza alrededor de las raíces. Donde hay riqueza va la gente. A las grandes capitales vienen las poblaciones. Bueno, alrededor de las raíces se mueven y se acercan y colonizan los microorganismos, las bacterias, los hongos, las arqueas. Entonces, alrededor de las raíces hay poblaciones que no son cualquiera. Hoy sabemos que las poblaciones están muy organizadas alrededor de las raíces y las comunidades rizosféricas de alguna manera forman parte de la planta. Estudiando también el ADN de las plantas, pero simplemente mirando los microorganismos, también se descubrió que hay una comunidad, no sé si se ve un borde verde, hay una comunidad microbiana en las superficies de las plantas. Y esa microbiología asociada a la superficie de las plantas en algún momento entra en la planta y se convierte en una comunidad endofítica de las plantas, que ahora no se ve tanto porque lo pinté de amarillo y casi no se ve, pero créanme, algún acto de fe tenemos que tener en los científicos. Ahí hay algo que dice que están los endófitos dentro de esa planta. Pero eso no termina ahí, porque además los hongos micorrízicos que se asocian a las raíces de las plantas conectan plantas entre sí. Y el ejemplo de distribución de la riqueza lo dan los hongos micorrízicos en las plantas porque distribuyen el fósforo de los lugares donde hay mucho fósforo a los lugares donde hay plantas que tienen poco fósforo. Y las redes de micorrizas en las plantas, en los sistemas naturales, funcionan como grupos de WhatsApp. A una planta lo ataca un áfide y dice, uy, me están chupando la savia, y entonces aparecen señales moleculares de respuesta a ese ataque, y curiosamente esas señales moleculares llegan a las plantas que están interconectadas por las señales. Eso está medido, no es una hipótesis de trabajo. Entonces, cuando la planta se expresa con su genoma, no se expresa sola, se expresa en relación a los genomas de toda esa microbiología asociada a las plantas, y el desarrollo de las plantas, que hoy la conocemos regulado por las fitohormonas, muchas de estas fitohormonas son aportadas por las plantas. Yo vengo de un congreso en Córdoba donde un investigador de la Universidad de Nottingham mostró un resultado que para mí es impresionante. Mutantes de estructura de la raíz de Arabidopsis se complementan con distintas bacterias endofíticas que fueron aisladas de las raíces de las plantas. O sea, no se complementan con un gen, se complementan con distintas bacterias. Ese resultado, que distintas bacterias arman distinta parte de la estructura de la raíz, son una muestra de que la planta no es la planta, es la planta y su microbiota. Incluso la asimilación de nutrientes por parte de la planta, que tiene que ver con la asimilación del nitrógeno y el fósforo como minerales en la solución del suelo, hoy empieza a estar, no digo cuestionada, pero empieza a estar ampliada en la absorción del nitrógeno y fósforo en forma orgánica a través de la mediación por la microbiota. Y por eso yo digo que mi tesis doctoral es una estafa, porque yo estudié las plantas estériles y las estudié en hidroponía, o sea, las estudié en condiciones en las cuales no funcionan las plantas. Pero era un modelo de análisis de la ciencia hace unos cuantos años. Entonces, el sistema empezó a cambiar. Y toda la biología se regula, es decir, la biología funciona para llegar a un cierto objetivo, es decir, la relación de la microbiota con las plantas y con el suelo lleva a que aparezca nitrógeno disponible, fósforo disponible para la alimentación de ese sistema. Si nosotros tenemos fósforo y nitrógeno disponible provisto desde afuera, esos sistemas no funcionan. Y eso es lo que empieza a aparecer como sistemas que nos ponen a pensar cómo manejar la agricultura. Porque cuando tenemos bajos niveles de nitrógeno y fósforo, lo que se llama fósforo extractable o nitrógeno, nitrato, amonio, esos bajos niveles de nutrientes estimulan la microbiota y estimulan la asimilación de los nutrientes a partir de la materia orgánica estabilizada en los suelos vía la microbiota. Es
algo que está en desarrollo. Pero yo digo, está en desarrollo, se está discutiendo, salen trabajos en Nature, en Science. ¿Por qué no lo puede saber la gente? Si están mostrando que esos resultados empiezan a mostrar otra cosa. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, la humanidad, tiene una agricultura basada en la reposición de nutrientes por fertilizantes, que no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo esos fertilizantes dejan de lado todo el sistema de funcionamiento de esa relación entre la microbiología y el crecimiento de las plantas. Entonces, es un poco, bueno, nos obliga a repensar. Y cuando uno dice, bueno, el suelo tiene una cierta microbiota que es la que va a determinar la microbiota de las raíces, esa microbiota de las raíces es la que va a determinar la microbiota interna de la planta. Esa microbiota interna de la planta es la que termina generando la microbiota asociada a las semillas, las hojas, los frutos, lo que nosotros nos comemos. Por ahí primero se lo comen los animales, eso genera la microbiota de los animales y nosotros nos terminamos comiendo a los animales y a las plantas y ahí tenemos. El problema de responsabilidad que tenemos nosotros es que la acción humana modifica la salud del suelo por sus acciones. Y yo digo, nosotros no somos una especie suicida. Si rompimos los suelos y los suelos se degradaron, es de alguna manera por desconocimiento. Lo que a mí me interesa ahora es decir, bueno, si el conocimiento ahora está disponible, no nos podemos hacer los tontos, porque no podemos esquivar ahora eso, ahora tenemos una responsabilidad. Entonces, bueno, quedó esto fijo, lo cual no está mal porque es muy importante este mensaje. Bueno, entonces, esto es, ¿cómo se mide esa salud de los suelos? Bueno, es un gran tema porque no existían indicadores biológicos de salud del suelo en distintos lugares del mundo. Nosotros en la Argentina, digo nosotros porque yo me involucré mucho, pero digamos, hay muchos laboratorios, se han desarrollado indicadores de salud del suelo. La FAO está buscando establecer indicadores de salud del suelo en los cuales incluir indicadores biológicos es uno de sus objetivos para que esos sean internacionalizados y nos pongamos de acuerdo todos en qué es lo que vamos a medir. Eso empieza a existir. Y yo creo que no es muy loco pensar que así como tenemos las tiritas del test del COVID, es posible, en uno de estos grafiquitos que están puestos allá, nosotros descubrimos que, por ejemplo, la diversidad de actinomicetes y de actinoplanes, vaya a saber qué son los actinobacterias y los actinoplanes, pero la diversidad de esos grupos en ciertas redes de interacción correlaciona, no vamos a decir que determina, pero correlaciona con la captura de carbono del suelo y con la productividad de los cultivos. Entonces ahí aparecen candidatos a ser influencers de esas redes sociales. Entonces, no es muy ilógico pensar que se puede desarrollar una tirita de análisis que haga una PCR en tiempo real en el campo. Existe esa metodología, llevará un poco de tiempo, pero va a llegar el momento en el que en lugar de hacerse un test de embarazo, un test de glucosa, un test de COVID con una tirita o de una enfermedad viral, lo vamos a poder hacer en el campo. Y de esa manera estamos determinando la salud del suelo. Entonces, la que sigue, porque no lo puedo pasar acá. Entonces vuelvo a las preguntas. ¿Qué relación hay entre la biología del suelo y las personas? ¿Tiene algo que ver la biología del suelo con la calidad de las vidas de las personas? Para mí la respuesta es obvia. Recontra tiene que ver. ¿Por qué? Porque la calidad del agua, la calidad del aire, está determinada por procesos que están mediados por esa biología del suelo que es fundamentalmente la que no vemos. Ese es el problema, que no lo vemos. Porque nos preocupamos cuando no vemos lombrices, cuando no vemos hormigas, cuando no vemos bichos. Pero el problema es cuando no vemos lo que no vemos y no sabemos si cambió, si se perdió. Entonces,
¿Y por qué es importante hacer llegar ese conocimiento a las personas? Primero, porque nosotros como personas tenemos la capacidad de opinar, de tener opinión pública. Y a través de las redes sociales podemos influir en la toma de decisiones políticas sobre los manejos de los ambientes. Entonces no es menor. Y no es para decir, bueno, lo hacemos porque las cosas son de esta manera. Hay que mostrarlo con datos. Y los datos los tenemos los científicos. Entonces, de alguna manera, a mí lo que me interesa es hacerle llegar esos datos al común de la gente, lo cual no significa una valorización, significa nosotros tenemos los datos porque somos más nerds, bueno, pero los datos son de todos porque el planeta es de todos. Yo voy a hacer algo que no hago nunca, pero aprovechando la oportunidad, yo escribí 2 libros que tienen títulos bastante cómicos, porque el primero se llama Plantas, bacterias, hongos, mi mujer, el cocinero y su amante, que lo escribí hace 20 años sobre interacciones biológicas, y para mi sorpresa, llevo vendido más de 25.000 libros. Yo no pensé eso porque se usaron en la educación, y yo no los escribí para educación. 20 años después escribí un libro que me dijeron, no, llamarlo Historias del inframundo biológico porque es un título más corto y habla de todas estas novedades de los microbiotas, pero en el título chiquitito, en la bajada del título, es una especie de segunda temporada de este libro porque pasaron 20 años, en 20 años pasan muchas cosas. Ese libro se llama Más plantas, las mismas plantas, perdón, más bacterias, más hongos, mi exmujer, mi novio, el cocinero y más amantes. Habla de cambios, de diversidad cultural, de diversidad biológica. Y yo me río mucho y a mí lo que me interesa es que eso genera un gancho que hace que la gente se interese en estos temas. Y bueno, es eso. Me pueden encontrar en las redes sociales y en la última muestro a los becarios, etcétera, que son los que van. Alguna vez yo pongo la pala, no estoy como Miguel Taboada que mostró su foto con la pala, pero yo tengo mi foto con mi muestreador. Y bueno, nada, muchas gracias. Bueno, continuamos con Cristina. Cristina Plenković. Ella nos va a hablar sobre innovar e integrar, desafíos de la enseñanza de la ciencia del suelo. Es psicopedagoga, licenciada en Ciencias de la Educación, tiene una maestría en Gestión de Políticas Universitarias y un doctorado en Educación. Profesor titular, regular, consulta de la Universidad de Buenos Aires, directora de la carrera docente y de la maestría en Enseñanza Agropecuaria y Biológica de la Facultad de Agronomía de la UBA. Trabajó en Pedagogía Universitaria, Educación Agropecuaria y también en Historia de la Educación Agraria. Tiene numerosos cursos dictados y publicaciones en revistas científicas, libros, capítulos de libros. Muchas gracias, Cristina. Bueno, buenas noches. Yo debo confesar que estoy en un brete increíble, porque después de estas 2 exposiciones, sin dudas, me queda muy poco para agregar después de estas realmente excelentes exposiciones en tan poco tiempo. Pero corro con una cuestión a favor, que es la bonomía del público, porque, bueno, es el cierre del día de hoy y entonces ustedes van a estar de alguna manera con ciertas expectativas respecto de lo que van a hacer después. Pero confieso que estoy en un brete. Bueno, quiero agradecer, vieron cuando empiezan los oradores a agradecer, bueno, la lista sería larguísima. Quiero agradecer en concreto a la secretaria académica de nuestra facultad, Karina Álvarez, al subsecretario Esteban Ciarlo. Ellos me invitaron para este cierre de esta mesa. Yo no sé qué pasa con la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo, que persiste en invitarme. Yo pienso que debe ser para que alguna vez diga algo de interés. Bueno, esperemos que esta vez encontré un juego de
que no voy a ser yo la que voy a decir nada de interés como los colegas que me han antecedido, sino van a ser ideas para que ustedes trabajen hasta el próximo Congreso. Así que, como les digo, he encontrado una forma de salir de alguna manera del brete. Bueno, por lo cual realmente esta presentación van a ser 4 reflexiones sobre la educación y los suelos en 2022. Las reflexiones son una invitación de cierre, es decir, las van a tener que hacer ustedes. Y vamos a hacer un anuncio que para nosotros es muy venturoso y esperemos que para ustedes también, y ya vamos a ver de qué se trata. Les comento que me dijeron 10 minutos, ahora me han regalado 5 más. Yo voy a tratar de ser lo más escueta posible por múltiples razones. La verdad que fue un placer saber que iba a estar Laura en esta mesa, que nos hemos encontrado, como ella planteó, hace 1000 años que nos habíamos visto, y con Luis Wall, que realmente, como dice Conrado Lallet-Roxlo, es la rubia baraja la que nos une, porque tenemos un tesista en común, y yo digo la rubia baraja de las keywords, en donde nos combinaron y nos pusieron como director y codirector de un tesista. Así que, bueno, vamos a ver de qué se tratan estas reflexiones y de qué se trata este anuncio, que para nosotros y para todos la educación, y voy a ser más amplia, agraria, de por lo menos esta parte de América, es de interés. Bueno, quisiera hacer una reflexión sobre esto. La relación entre la educación y los suelos es muy vieja. Es decir, recorre todo el siglo XIX, quizá también si nombramos al siglo XVIII con Jovellanos, todas las escuelas de Asturias, hay una muy profunda relación con los suelos y la educación, pero es muy tardía la academización. ¿Qué queremos decir con academización? Es cuando un conjunto de conocimientos entra en la academia, en este caso en la universidad, etc. Y esta ha sido también muy tardía, es decir, muy larga la relación, muy prolongada, pero no tenemos, es bastante nueva si uno compara con las otras ciencias biológicas, incluida la medicina o ciencias sociales como derecho, etc. Ustedes saben que la universidad viene desde el siglo XII-XIII, por lo cual estar hablando del siglo XIX es un pasado realmente muy reciente. Bueno, según un querido colega, Alejandro Costantini, junto con otros apreciados colegas, que algunos de ellos presentes, en un texto, en un capítulo de un libro, planteamos esto. El estudio del suelo se constituyó como disciplina científica en el siglo XIX, cuando en un trabajo colaborativo, hoy diríamos interdisciplinario, los químicos agrícolas y agrogeólogos lo consagraron como un objeto epistemológico independiente. A partir de allí se dio su academización o entrada en la universidad a fines del siglo XIX. Asimismo, en la primera mitad del siglo siguiente surgieron algunas robustas ramas de su estudio, como la edafología, mineralogía y química, biología, física, fertilidad de los suelos. Esto según Breivik y Hartemink, un autor a quien hemos seguido bastante en esta preparación. Y se planteó la necesidad de este modo de organizar su tratamiento didáctico según la carrera universitaria que tuviera el suelo como objeto de estudio, entre otras la ingeniería civil y agronómica. Laura plantea la cuestión de la interdisciplinariedad del tratamiento, del abordaje que se merecen los suelos. Bueno, aquí es una de las razones que estamos arguyendo para que este tratamiento sea
lo es de suyo el más enriquecedor interdisciplinario y, como Laura bien planteó, y transdisciplinario. El abordaje inter y transdisciplinario del suelo no ha favorecido su inserción en los niveles medios y superior del sistema educativo formal. Bueno, aquí lo que presentamos es, que creo que Laura también lo planteaba, es una cuestión de interés, que es esta. Dado que su tratamiento, su abordaje es inter y posiblemente transdisciplinario, no encaja dentro de una estructura cartesiana donde hay con una relación isomórfica entre asignatura y contenido, por lo cual se suele decir, por lo menos en la Argentina, que es un tema transversal. Y entonces ahí viene toda esta cuestión. Si es transversal, no lo trata nadie. O hay toda una confusión, porque esta confusión en el estudio, porque se lo confunde normalmente con ciencias naturales, y entonces en los planes de estudio se lo trata de incluir allí. Y bueno, se pierde, por supuesto, toda esta visión interdisciplinaria, etcétera, por lo cual me parece que el tratamiento, independientemente de las carreras cuyo objeto universitarias, cuyo objeto epistemológico en parte o exclusivamente sea el suelo, se lo trata muy bien en el kindergarten y en la escuela primaria elemental. Hoy, después de haberla oído a Laura, nos dio un poderoso argumento político respecto de por qué debe ser así, ¿no? Porque, es decir, estamos enseñando, y voy a usar con más rigor el término, educando a los futuros hombres y mujeres de Estado, por lo cual está muy bien esto que esté ocurriendo, ¿no? Y también en el sistema educativo no formal, donde ha corrido realmente en campañas, etcétera, mucha suerte, ¿no? Y definitivamente los estudios sobre suelos se impusieron en la agenda global al comienzo de la primera década del milenio. Este dato que traigo es de Hattermink, que arma lo que él llama, las referencias vienen después, es de 2008, el índice pedobarométrico, perspectivas y temas en la ciencia del suelo desde la posguerra, total de actividades e impacto de la ciencia del suelo. Él plantea cuestiones de políticas, de ciencia y técnica, los invito a leer el artículo, es realmente muy interesante, y donde ve en este índice pedobarométrico por décadas, hasta su momento, cómo aparece el tema, ¿no? En agricultura, en alimentos, en ambiente, en sustentabilidad. Si nosotros nos detenemos en esto, aquí está pasando todo lo que es Brundtland, el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, etcétera, cambio climático, cuando aparece el IPCC, y lo que dice ahora, a fines de la primera década del milenio, de este nuevo milenio, son políticas, alimentos y biocombustible, energía. Y entonces dice esta cuestión que me parece muy divertida: soils are back, estamos de nuevo, volvemos. Ahora, sin embargo, acá vienen las malas noticias, me parece. Y yo lo tengo en unas pequeñas notas. Bueno, soy reviewer del IPCC. El IPCC en este momento está en el Working Group 6 y en estos días, ya debió haber sido publicado, está en el second draft, en el second order draft, es decir, un borrador para lo que es el segundo orden, que son los estados del mundo, ¿no? Entonces, está por salir publicado el Assessment Report, el sexto del IPCC, el Working Group 2. Y bueno,
les digo, soy reviewer y lo que encuentro en lo que es el capítulo en el cual yo trabajo, lo siguiente, ¿y qué quiero decir con esto? Y que habría que ver si esto que con tanta euforia planteaba Heitor Mink para 2008 se da realmente hoy. Les traigo este dato. En el capítulo 8, que es el que yo reviso, que es sobre resiliencia, pobreza, por supuesto cambio climático, condiciones de vida, de vivienda, etc. Este capítulo tiene 89.780 palabras, qué maravilla el Word con el contador. En este capítulo hay 19 menciones de la palabra soil, 220 de agua, 161 de energía, 35 de educación, 140 de bosques, y dentro de educación, de estas 35, hay una que está asociada con la educación en suelos, y dice Technical Assist and Extension Education to Improve the Soil, lo que implica, es decir, asistencia técnica y extensión educativa para la mejora de los suelos. Esta es la única referencia. Por supuesto, podríamos seguir con todas las otras referencias. Luis nos dio una serie de palabras clave que podríamos buscarla en el informe. Pero bueno, yo esto lo dejo abierto. ¿Qué significa esto? Bueno, es para pensar, habremos hecho, y perdón que me ponga como especialista en suelo, que por supuesto no lo soy, pero la pregunta sería, ¿habremos hecho las cosas tan bien que el IPCC no nos tiene en cuenta? Por supuesto, es clave suelos para el IPCC y para cualquier otro informe, pero estos son los datos, es decir, al lado de otros recursos, las menciones son 19 nomás. Entonces, habrá que ver si lo de... Por supuesto, los invito a leer el trabajo de Heitor Mink de 2008. Habrá que ver si esto se mantiene hoy día. Bueno, la cuarta es esto que Laura, yo juro que no sabía lo que Laura iba a decir, la relación estrecha entre la pedagogía y la didáctica con la ciencia del suelo. La pedagogía es esa rama de las ciencias de la educación que estudia precisamente la educación. Creo que Laura definió muy bien la diferencia entre educación, enseñanza e instrucción por otro lado. Y la didáctica, sí, la didáctica plantea la enseñanza de los suelos, y en esto creo que sí hemos tenido, para que la asociación, o el motivo por el cual la asociación me ha invitado, hemos tenido bastante desarrollo en la Argentina, es decir, los procedimentales ligados al suelo, los conceptos ligados al suelo, las actitudes ligadas al suelo, cómo se enseñan, etcétera, etcétera. Por eso la invitación fuerte es para leer dos publicaciones que vale la pena leer para reflexionar sobre ellas y a partir de ellas. Una de ellas, esta que Soil Sciences Education, Global Concepts and Teaching, va justamente al meollo de esta temática, que es la de Kosaki Lal, la de Laura Reyes Sánchez, con la editorial, etcétera, un libro muy nuevo. Y la otra invitación es a este volumen de Natural Sciences Education, que es Soil Science Education, a Multinational Look at Current Perspectives. Este es muy interesante porque pone en qué estado están los países respecto a esta temática. Entonces plantea los desafíos, las oportunidades, y plantea la importancia de la educación, dice Education and Outreach, es decir, la educación y la extensión, como
fundamentales para esta liazón entre educación y suelos. Lo último que vamos a decir, esto está allí disponible y con el código de barras pueden entrar. Lo último que vamos a decir es una cuestión que estuvimos hablando con Karina Álvarez hace poco y que yo lo he visto renovada esta cuestión, que es la siguiente. Hay una liazón entre la educación, la epistemología y los suelos de vieja data. Esto no es algo que nosotros nomás nos hemos dado cuenta por una especie de epifanía, sino que esto también en nuestras visitas al Instituto de Suelos de la Federal de Río de Janeiro, con la cual tenemos tanta afinidad nuestra facultad, y en otras partes lo he visto repetir, por lo cual me parece que es una sana relación y articuladora. Bueno, esas 4 reflexiones son para reflexionar. Los que van a tener que reflexionar por qué pasa con el IPCC, etcétera, son ustedes. Lo último que queremos decir es un anuncio muy nuestro, muy venturoso, que es el año que viene van a ser 200 años de educación agropecuaria en el país. Va a ser el bicentenario de una creación dentro de la Universidad de Buenos Aires, sí, acá, en el puerto, de la Universidad de Buenos Aires, de una primera escuela oficial. No voy a hablar de los jesuitas ni de las otras órdenes que también trabajaban, por supuesto, con lo agropecuario, lo agrario en general, sino a partir de lo que es el periodo independentista y la llamada escuela oficial. Esta escuela oficial también se dispone alrededor del concepto de suelos. Una de las cuestiones del decreto fundador de Bernardino Rivadavia es que el tratamiento de los suelos feraces. Fíjense que a la altura de 1823 todavía no sabíamos que esta era la tierra de pan llevar, ni que era una especie de Ucrania, es decir, no sabíamos en absoluto nada de esto, pero en 2023 es el bicentenario. Se celebrará el bicentenario de la primera escuela agropecuaria oficial que se creó en el país en el periodo independentista. No era una universidad. En 1821 la Universidad de Buenos Aires recién estaba constituyéndose. Era una escuela práctica. Pero lo interesante de todo esto, que gracias a esta fundación, están todas las facultades de agronomía, las escuelas de nivel secundario agropecuario, las escuelas rurales, para un país como el nuestro, donde la ruralidad y lo agropecuario y el cuidado del suelo y de los recursos naturales, no podría decir es tan importante esto último, pero está empezando a ser cada vez más importante. No olviden, por ejemplo, el planteo de Esteban Ciarlo con su presentación, ¿no? Bueno, entonces, esta escuela tuvo una muy fugaz vida, pero sentó el precedente de unos estudios distintos de los generalistas, lectoescritura y cálculo de las escuelas elementales. Bueno, para hacerlo corto, gracias a la Secretaría Académica logramos la resolución 925 de 2022 que declara de interés para la comunidad esta fecha de los 200 años. El decreto que dictó en esa fecha Bernardino Rivadavia, que era el ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires, todavía no era Argentina el país de la organización nacional, ¿no? Dice, nada es sin duda de mayor importancia a un país cuya población dista tanto de corresponder a la extensión de su territorio y cuyos productos están aún mucho menos en proporción con la ferocidad de su suelo. Que el perfeccionar los trabajos y aumentar los conocimientos del arte
que mejora y multiplica los vegetales. Bueno, por eso es que vamos a cerrar esto con una invitación. Vengan a celebrar, vamos a celebrarnos, vengan a celebrar porque vamos a, por supuesto, a organizar congreso, etcétera, la manera en que los intelectuales celebramos estas cuestiones, aunque probablemente podemos prometer un vaso de champán y algún asado. Y haremos una suelta de papers, ¿no? Y si hablamos de estrellas, esta suelta va a llegar hasta las estrellas, quiero cerrar con unas palabras de Leonardo da Vinci, que dicho sea de paso, tenemos nosotros aquí en nuestra biblioteca Arata una serie de grabados de Leonardo que los invitamos a conocerlos. Leonardo da Vinci, siglo XVI, siglo XV, siglo XVI muere al comienzo y dice esto, y con esto sí, por fin dirán ustedes, y Gabriela me está mirando con ojos metálicos, por fin vamos a dar cierre. Decía esto: conocemos más sobre el movimiento de los cuerpos celestes que sobre el suelo bajo nuestros pies. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tengo anotadas 3 preguntas, una para cada expositor, y después vemos si el público tiene otra pregunta. Para Laura Berta Reyes preguntan: ¿hay alguna evaluación del impacto que genera el programa Así son los suelos de mi nación en la apropiación de saberes en edad escolar? Sí, hay varias. La primera son las presentaciones de las investigaciones que los niños realizan a nivel nacional y a nivel latinoamericano. A nivel nacional, en cada uno de los países en los que se practica el proyecto educativo, se selecciona por un jurado anónimo a los niños que van a representar a cada uno de los países en el Congreso Latinoamericano. Y para los niños es eso muy importante, porque van a un Congreso Latinoamericano participando con niños representando a otros países. Los niños exponen, no sus maestros. Los niños responden las preguntas, lo cual significa que apropiaron los conocimientos, porque créanme que si alguien hace las preguntas más difíciles son los niños a los propios niños. Y además ellos van junto con su maestro o con su padre o madre, según se decida, en un viaje que es pagado a países en el extranjero dentro de Latinoamérica. Pero también tenemos normalmente niños participando de España. El año que entra tenemos este Congreso Latinoamericano en Brasil, en Florianópolis, y dentro de ese Congreso, no aislado del Congreso, porque el proyecto es incluyente, lo que queremos es que el simposio de niños se realice dentro del Congreso en presentación plenaria, no solo para que los escuchemos, sino también para permitirles a los científicos que aprendan todo lo que los niños pueden hacer, crear y expresar, y por tanto todas las capacidades que de los niños estamos desaprovechando. Sin embargo, yo creo que además de eso hay otro criterio importante. La razón de que yo esté el día de hoy como presidente en la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo es el proyecto educativo de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo. Gracias a ese proyecto, en el Congreso Mundial de París, que fue la primera vez que lo presenté, gané un premio. Gracias a ese proyecto, Latinoamérica es mundialmente conocida como una región que está fuertemente involucrada en la educación en ciencia del suelo, y gracias a ese proyecto me conocía suficiente cantidad de presidentes fuera de México y de Latinoamérica como para que haya logrado una votación mayoritaria y ser por primera vez una mujer presidente en la USS. Yo creo que esos son criterios evidentes. Muchas gracias. Ahora otra pregunta para Luis.
Dice, ¿por qué no se enfatiza en la currícula universitaria de la ingeniería agronómica el enfoque sistémico? ¿No cree usted que es momento para promoverlo? Voy a ser cortito, sí, creo que sí, que hay que hacerlo. Me parece que es una cuestión de revisar los planes de estudio, pero tiene que ver también un poco lo que yo decía hoy. Es un conocimiento nuevo, no llega a los libros de texto, pero no por eso hay que esperar. A mí me parece que hay que... Pero no es una cuestión acá, o sea, en la microbiología también se sigue haciendo enseñanza de microbiología clásica y bueno, hay toda una revolución que se tiene que poder incorporar a las currículas. No es tema de posgrado, eso es lo que quiero decir. Para mí es una cuestión de grado. Muchas gracias. Y una pregunta para Cristina. ¿Por qué cree que el área de educación en la ciencia del suelo no está lo suficientemente valorada? Bueno, yo no estoy tan... después de oírlo, de oírlos a todos, creo que no estoy tan segura de que esa hipótesis de trabajo, digamos, sea corroborada con evidencia. Yo creo que al contrario, lo que acaba de decirnos Laura son señales de que esa liazón que yo le decía que me parece que es de siglos entre suelos y educación está cada vez más fortificada. Yo lo he notado en lo que es la vida académica de alguien, que esto cada vez va en forma más intensiva, ¿no? Que hay una relación entre suelos, la ciencia del suelo, y la educación mucho más fuerte que con otras, y yo tomo la agronomía, que es mi espacio de vital, digamos, que con otras ramas de la agronomía. Por lo cual me parece que habría que buscar más indicios para que confirmar o rechazar esta hipótesis. ¿Te puedo agregar algo? Sí, claro. Yo creo que otro indicio de lo que dice la doctora Plenković es el hecho de que en este momento FAO por primera vez tenga un proyecto educativo para niños del preescolar al bachillerato en conjunto con la USS. Ronald Vargas, que es el secretario general de la Alianza Mundial del Suelo, dice que hoy el suelo está de moda. No es tanto que el suelo hoy está de moda, es que por fin nos estamos enterando que es vital para sobrevivir. Y por un lado, pero por el otro, al mismo tiempo, creo que sí está atrasado y desvinculado a nivel de la mayoría de los científicos de la ciencia del suelo. Y que si los ciudadanos el día de hoy no saben por qué el suelo es importante, por qué lo deben de preservar y no tienen una cultura al respecto, es porque los responsables somos nosotros que no se los hemos sabido comunicar. No hemos tenido el interés, no hemos buscado la forma y cuando no se tiene el interés ni se busca la forma, no se encuentra la creatividad, la innovación y la experiencia suficientemente didáctica para hacérselos entender o aprender. Pero es algo que vamos a tener que hacer, va a caer por su propio peso. Y hay muchas señales de eso. Esto está a nivel de todo lo que son los organismos gubernamentales. Y el problema son nuestros gobiernos. Y nuestros gobiernos son el problema porque nosotros, en la educación básica, el suelo está prácticamente ausente o se medio menciona. Y hay que entender que una educación que es acumuladora de conocimientos, es decir, una educación instructora, en lugar de una educación concientizadora y creadora de valores, no genera gobiernos capaces de generar políticas educativas, pero tampoco impulsa, tampoco crea a los ciudadanos capaces de impulsar, de crear esas y de exigir a sus gobiernos esas políticas que deben de cambiar toda esta dinámica. Tampoco genera ciudadanos capaces de invertir en ello, porque no tienen la conciencia, porque no les interesa, porque no los interesamos.
Entonces, esa es la razón principal de por qué nosotros tenemos que cambiar la instrucción a una enseñanza y de la enseñanza pasar a una educación del preescolar al bachillerato, porque de otra manera, como dije hace rato, vamos a seguir teniendo gobiernos espantosos y esos gobiernos no van a estar interesados en generar las políticas necesarias para salir de todo este problema, pero tampoco los ciudadanos van a tener el interés de exigirlo, ni van a luchar por ello, porque ellos no van a tener esa conciencia y esa, insisto, es responsabilidad nuestra. Somos menos del 1% de la población mundial. Bueno, gracias. Antes de darle la palabra a Patricia, queremos agradecer a las personas que nos acompañan de manera virtual, o sea que aparte de agradecerles a ustedes, agradecer por la plataforma Agroconsultas, algo más de 180 personas conectadas y sobre todo los de la filial NOA de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo que nos están acompañando. Y ahora, bueno, le doy la palabra a Patricia. Bueno, gracias Gabriela. Primero agradecerles a los tres por esta charla, este desafío que han tomado de amoldar sus conocimientos a que toda la comunidad los entienda y los comprenda. Fue así, fueron clarísimos. Y después para la doctora Laura Berta Reyes, ¿cómo ves la participación de Argentina en estos programas de educación en comparación a los otros países, ya que tenés toda esa información? Bueno, ya desde ayer había yo adelantado que la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo es una de las más activas, de maneras diversas. Creo que en educación aún hace falta que se involucre muchísima más gente. Sin embargo, hoy me admiró la cantidad, teníamos la sala llena en la sesión de enseñanza, tenemos bastante más gente que ahorita y con investigaciones educativas y con proyectos educativos realmente concientizadores, ¿no? Algunos incluso muy humanos, como el establecimiento de granjas jardín, por ejemplo, en los sanatorios para personas con problemas mentales, lo cual me pareció excelente por todo el planteamiento, porque aborda no solamente el conocimiento, que a lo mejor esas personas lo tienen reducido, pero que aborda la posibilidad humana de impactar sus mentes y sus almas como una forma de curación. Y lo más sorprendente es que lo hacen con alumnos a los que no les dan créditos, sino son alumnos voluntarios y eso aporta a que esos alumnos adquieran los valores que los profesionistas necesitan obtener, ¿no? Que necesitan interiorizar. Entonces, creo que está creciendo en la Argentina, no como en otros momentos, porque cuando Moscatelli nos presentó, ¿verdad, doctora? Era, no sé, una sala con gente parada, pero bueno, muchos de ellos ya se jubilaron y yo espero que ahora los jóvenes empiecen a emocionar con esto y que empiecen a entender, más que emocionarse, a comprender que lo hacemos o lo hacemos. Entonces, obviamente sí, la Argentina ha participado en todas las acciones convocadas por FAO. Bueno, aquí Gabriela y Laura han publicado libros, la USS los tiene en su página. Creo que no es suficiente, y que no es suficiente no porque ellas no hagan un trabajo suficiente, sino porque debiera haber más argentinos involucrados. Yo lo comparo, por ejemplo, con ADECRA, que es con quien tengo una relación todavía anterior a la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. ADECRA es la Asociación de Educadores de Química de la República Argentina y es una belleza lo que aportan y lo que uno aprende ahí, y podrían incluso acercarse para empezar a interrelacionarse y nutrirse las unas de las otras. Por el otro lado, la participación de CREA a través del proyecto que está impulsando Federico Fritz, para quienes no sepan quién es, por supuesto que es muy importante. En la primera parte me refería yo a la aportación al proyecto educativo USS la FAO, pero en el proyecto latinoamericano, Así son los suelos de mi país, que es como se llama aquí, pues creo que van a la vanguardia.
porque el hecho de que el proyecto educativo tenga un financiamiento económico mes tras mes de una empresa, obviamente lo potencia. Entonces, respecto a ese proyecto, creo que Argentina va a la vanguardia y que incluso va a ser ahora retomado por Bolivia. La Sociedad Boliviana de la Ciencia del Suelo está en conversaciones con CREA Bolivia. Y si lo logran, bueno, el proyecto va a crecer muchísimo más. También hay CREA en Uruguay. Entonces, si logramos que se abra en CREA Bolivia, vamos a potenciar mucho más este proyecto. Y no importa en qué país se haga, lo importante es que se haga, ¿no? Entonces, hay dos puntos muy importantes en el aspecto educativo, que son el proyecto con Latinoamérica y el proyecto con FAO. En el proyecto con FAO yo quisiera ver más libros de más argentinos participando en libros específicamente para niños. Y en general, ya no hablando nada más de educación, la Asociación Argentina de las Ciencias del Suelo es de las más activas, no solo a nivel latinoamericano, sino también de la USS. Yo quería hacer un comentario en relación a la pregunta que le hicieron a Victoria y lo que acaba de mencionar Laura. Que somos muchos con vocación de la enseñanza de la ciencia del suelo, pero también hace falta estar organizados y sistematizar para tener un resultado consolidado y sustantivo. Por ejemplo, vengo de la reunión de comisiones y éramos muchísimos científicos abocados a la ciencia del suelo, pero solamente yo era la única porque Gabriel estaba acá en la Comisión de Educación. Así que de paso era para invitar a todos los que están acá y a todos los que nos ven por la página a que si quieren participar en la comisión y tengamos estrategias conjuntas y que cada esfuerzo sea, lleguemos a algo más logrado y avancemos un poco más, que si somos varios organizados vamos a lograr mejores cosas. Eso. Y acérquense a ADECRA, porque ADECRA es tan fuerte que hace congresos solo de ADECRA en el centro de Argentina. Gracias. O sea, en la parte química, educación es muy fuerte. En México, por ejemplo, son congresos en los que tenemos paralelos, el Congreso de Química en un hotel y en el hotel de al lado, Educación Química, porque toda la gente hace las dos cosas a la vez, por eso hay que ponerlo en dos hoteles juntos, porque andamos bailando de un lado a otro según estemos programados. Y ADECRA en Argentina es fuertísimo. A mí nunca se me va a olvidar mi experiencia cuando el Corralito, estaba el Congreso de ADECRA y veníamos de México mucha gente como ponente y no sabíamos si cancelar. Y nos dijeron no se cancela. Y mucha gente viajó desde el sur de la Argentina, día y medio, 2 días, comiendo tortas, sándwiches, tortas eso es en México, perdón, sándwiches, pero no dejó de venir al Congreso de ADECRA. Acérquense a ADECRA, tienen la experiencia. ¿Ya quieren preguntar? Bueno, como no tengo ninguna expectativa para dentro de un rato, así que me quedé a escuchar hacia el final del panel y supongo que estamos acá, ya lo hemos manifestado porque tenemos alguna vocación particular por la enseñanza del suelo. Yo no voy a hacer preguntas, me atrevo y pido disculpas de antemano a comentar algo que me pasó hace muy poco. Soy docente en una facultad de agronomía del centro del país, en Río Cuarto, y participo en nuestra facultad, tiene 3 asignaturas de suelo, y curiosamente hay 2 de ellas que se llaman, una se llama Sistema Suelo, que es la que yo soy el profesor responsable, y la materia que sigue es Sistema Suelo Planta. Como soy un convencido de que la forma que movilicemos nuestras conductas es sobre la base de creencias, y las creencias son los que nos moldean nuestro accionar y nuestras conductas, y sobre todo en la comisión que estuvimos observando las presentaciones sobre educación, se habló de valores
y creo que ese tema sobrevuela en todo este ámbito. Este año se me ocurrió hacer, al principio del curso, una pregunta, a ver qué es lo que primero tenían en la cabeza cuando le preguntaba a los estudiantes, sitúense, segundo año de facultad, ya han tenido un año, de transitar por la facultad, con algunas materias que yo sé que se tratan temas de agroecología y demás. Pero bueno, ¿cuál era la primera palabra que se le venía a la cabeza cuando le preguntaba qué es el suelo? Bueno, me llamó la atención, o no tanto, pero la palabra más, en esta lluvia de palabras, la palabra más frecuente y más grande fue vida. Materia orgánica, soporte de la producción, bueno, algunos temas que buscaba un poco relacionar con lo que teníamos que dar en el curso. Dimos el curso, que es Dokuchayev casi básico, el concepto de pedón, el suelo como sistema abierto, les enseñamos a usar las cartas de suelo. Bueno, hacia terminar el curso, vuelvo a repetir la pregunta. De sorpresa, que no estuvieran avisados ni nada. Dos cosas me sorprendieron. Una positiva y otra no tanto, no quiero decir negativa. La primera es que, ¿cuál fue la palabra que persistió en la cabeza de lo que está instalado? Esto no es una investigación científica, pero ¿qué le viene lo primero en la cabeza? Vida. Y después empecé a buscar desesperadamente las palabras que significaban el concepto que quisimos enseñar o compartir durante el curso. Y salían en muy poca frecuencia. Bueno, yo quiero comentar o compartir esta experiencia. Sé que es más por una curiosidad mía, pero no sé si aporta un poco a esta esperanza o a este mensaje que nos deja esta mesa, que me parece a mí que está más instalado de lo que creemos, primera cosa, y con un concepto que tiene que ver con lo que nos presentó el profesor Wall, esto de que hay una relación a la vida. Por supuesto, yo sé que estos estudiantes, después en la medida que vayan avanzando, porque además soy profesor en una diplomatura en agricultura de precisión. Bueno, si pasan por allá, lo que menos ahí vemos es, y no digo que esté bien o esté mal, pero yo sé que ese concepto se va a ir apagando con el tema, porque luego en el accionar profesional no estamos dando, es decir, porque tampoco están las herramientas desarrolladas, ¿no? Entonces, bueno, le agradezco la oportunidad, pero simplemente quería compartir, porque me parece que, digamos, el concepto de suelo está bastante bien instalado. El problema más grande lo tenemos a veces nosotros en qué herramientas le damos y cómo compatibilizamos eso con la actuación profesional en este caso de un ingeniero agrónomo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, Karina les va a entregar un obsequio a los oradores. Les agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Estamos por finalizada. Bueno, muchas gracias. Finalizamos. Gracias. Sí, muy lindo ejercicio el del docente. Bueno, ha sido realmente un placer. Igualmente, Inmenso, Laura. Nos
Gracias.